hablarles de el proyecto Máquina para el Olvido Presente. Este proyecto tiene una mirada crítica hacia la historia de Colombia. Yo soy artista plástico de la Universidad de los Andes, soy especialista en historia del arte y soy magíster en arte y tecnología. Mi trabajo ha girado un poco de la tecnología hacia la construcción de memoria histórica y la revisión política de Colombia. Y me he especializado en revisar como archivos y fuentes históricas de lo que ha sucedido en Colombia desde 1960. Pues para hablar ya del proyecto Máquina para un Olvido Presente, quisiera comenzar por hacer referencia a varios sucesos importantes que pues, generalmente uno no encuentra con facilidad. Hay tres momentos en la historia colombiana que normalmente se omiten, ya que pues, este país siempre se ha revisado desde la violencia entre los liberales y los conservadores y desde ahí surge todo el problema. Esto es parcialmente cierto, pero a través de las revisiones que he hecho desde el 2009, hay un pedazo de la historia en Colombia que se omite, que son las guerrillas de primera generación. Las guerrillas de primera generación surgen después de este enfrentamiento entre liberales y conservadores. Este movimiento se llama el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino MOEC 7 de enero, que genera uno de los primeros problemas en el imaginario político nacional, y es desde allí que surgen las guerrillas como el ELN, las FARC-EP y el EPL. Eso como primer momento. Posteriormente, que este pedazo sí está como dentro de los libros de historia en el cuales nos enseñan en el bachillerato, se puede referenciar la muerte de Jacinto Cruz Usma, o Sangre Negra, como es más conocido en los libros de historia, y de Efraín González, generando, pues, dando referencia al fin de la violencia liberal conservadora. La toma del Palacio de Justicia en el año 85 y el momento en que Pablo Escobar le paga al M-19 por destruir el Palacio de Justicia. Como referentes para este proyecto en particular están la Guerra de los 1000 días, el problema que Colombia tiene alrededor de los 2 millones de personas que han sido desplazados desde el inicio de esta violencia liberal conservadora. Quisiera empezar, pues este fue como el detonante del proyecto como tal. Esta es una de las frases que creo que le hace más honor a lo que es el problema de Colombia como nación y cómo su discurso se articula. Es de Gonzalo Sánchez Gómez, exdirector del Centro de Memoria Histórica Nacional, y pienso que esto nos puede dar muchas luces para pensar qué es lo que pasa en Colombia hoy. La frase dice: en Colombia, donde el pasado no pasa porque la guerra no termina, el culto a la memoria es mucho más ambiguo que en estas historias ya consumadas, puesto que puede cumplir una función liberadora, pero también puede producir efectos paralizantes sobre el presente. Es desde esta frase, sigue por favor, que empieza el proyecto Máquina para un Olvido Presente. Yo personalmente tengo un déficit en mi memoria a corto plazo. Puede que sepa sus nombres, me los presenten, pero 10 minutos después no los voy a recordar. Entonces, no, si sucede afuera en el auditorio, no es personal. Y es desde esta reflexión de Gonzalo Sánchez y mi condición personal que empiezo a pensar un proyecto
que hable de esos efectos paralizantes de la memoria en Colombia. Este es el proyecto Máquina para un Olvido Presente. Es un proyecto de 2 años que realicé como la tesis de mi maestría en la Universidad 3 de Febrero en Buenos Aires. Básicamente es una máquina que se paraliza, pero no se paraliza en la forma en que no hace nada, sino siempre está haciendo lo mismo y niega su contenido. Entonces, para la idea y lo que es una máquina, es absolutamente inservible, cosa que reflexiona alrededor de qué es la tecnología, para qué sirve la tecnología y cómo deberíamos pensar la tecnología. La máquina está hecha de madera con 4 rodillos, una impresora de matriz de punto y un computador. Pasa, por favor. Este es el resultado plástico de la máquina. La máquina tiene las bases de datos del informe Basta Ya, del Centro de Memoria Histórica. Este fue un informe que se imprimió en el 2009, si no me equivoco, y lo que hace la máquina es imprimir de forma aleatoria todos los testimonios que están en el Basta Ya, que son más o menos 2000. Los testimonios están en una base de datos donde un programa las va leyendo aleatoriamente, donde a su vez tiene un timer aleatorio que permite que la máquina imprima y reimprima y reimprima. Tiene un papel fabricado como alterado de 13 hojas, manipulado para que pueda durar más o menos una semana, hasta que o la máquina se equivoque y lo destruya, o se autocensure y no se pueda leer sino la huella donde la máquina se equivocó para construir esa memoria. Sigue, por favor. Este es el día 1 de la impresión y el otro es el día 8. Me interesaba mucho trabajar ese lugar del archivo, ese lugar de cómo se construye el discurso y ese lugar de qué sucede cuando la máquina se paraliza o cuando erra. Básicamente, el ejercicio creció, el ejercicio inicial llegó a este segundo proyecto que se llama Constituciones. Es una instalación interactiva que se realizó al mismo tiempo que Máquina para un Olvido Presente y juega con las mismas posibilidades de errar de la máquina. Estas son 16 máquinas que generan la misma acción y están pensando alrededor de cómo se construye la ley en Colombia, cuál es el discurso que se articula alrededor y cuáles son las promesas de país que hay en nuestra ley. Las máquinas tienen un grabado, el grabado tiene una cita donde un prócer raya, tiene una promesa de país y lo que hace el lápiz es rayar y borrar sobre el mismo nombre del prócer. Sigue, por favor. Cuando la gente se acerca, la máquina empieza a andar. Cuando la persona se aleja, la máquina se detiene. Este es como el trabajo fue hecho en láser, fue desarrollado en un trabajo colectivo con diseñadores e ingenieros. Y la idea es pensar un poco qué es un dispositivo, cuál es la labor del dispositivo, generando un paralelo entre la máquina y la construcción del discurso y cómo la ley puede jugar a ser un dispositivo que es una máquina. Sigue, por favor. Este es pues el resultado final. Es un motor de microondas que está conectado a un cableado. El cableado está conectado a un Arduino. El Arduino está conectado a un sensor de proximidad
y pues cuando la persona llega sucede la interactividad, que es bastante primaria, pero lo importante aquí es la metáfora. Digamos, la tecnología llega a ser más una herramienta que, que una reflexión sobre la misma tecnología, y me interesa ver el error en la máquina. Me interesa ver no la perfección, no que todos los Arduinos funcionen perfectamente, que todo esté alineado, sino qué pasa cuando la máquina no cumple su función, que es un poco lo que pasa en la historia en Colombia. ¿Quién escribe la historia? ¿Cuál es la derecha? ¿Cuál es la izquierda? ¿Cuál es el centro? Porque, digamos, actualmente le piden la renuncia protocolaria a los tres centros que construyen la historia del país, y todos van hacia directores que están en la derecha, pero pues no sucede, y ahora el Centro de Memoria Histórica niega la existencia de un conflicto, por ejemplo, que es una cosa pues bastante miedosa. Sigue, por favor, Alexandra. Pero suceden este tipo de errores, donde está la promesa de país, que se ve en el intaglio que está en cada grabado, pero pues el videobeam no lo permite ver, y la posibilidad de tener la misma caja negra que produce un discurso, pero cada uno tiene un discurso diferente y un hacer diferente. Sigue, por favor. Este es el tercer proyecto sobre el que quería hablar. Este es la primera de una serie de grabados que se llaman Repúblicas. Este es un proyecto donde lo que hicimos fue pensar las representaciones de país. Básicamente lo traigo a colación porque tiene un componente bastante fuerte a nivel de desarrollo en la tecnología. Lo que hicimos fue reconstruir con un equipo de 4 diseñadores industriales el mapa del Agustín Codazzi del 78, ese que estaba colgado en todos los salones de clases cuando nosotros éramos niños y medía más o menos 1,50 por 1. La idea de este proyecto era pensar cómo la tecnología puede acercarse a materiales tan tradicionales como el papel, y cómo se puede establecer un diálogo en la representación y en esa caja negra que se entiende como representación de país. La idea era pensar un diálogo entre la historia, la tecnología y las posibilidades de representación del país, y cómo se entiende desde la representación la memoria y la historia del mismo. Sí, listo. Aquí está el resultado final del lado derecho y el resultado práctico, por el cual bastantes grabadores me insultaron, que es una matriz en acrílico que fue utilizada pues, para prensar los grabados de manera tradicional.